La bruma matutina se alzaba lentamente del agua turbia de los canales de Xochimilco, revelando poco a poco los contornos de una isla que la mayoría prefería olvidar. Entre los sauces llorones que se inclinaban hacia el agua como ancianos en perpetua oración, y las flores de cempasúchil que flotaban como ofrendas doradas en la superficie verdosa, la isla de las muñecas aguardaba en un silencio que no era paz, sino expectativa. Sus habitantes de plástico descolorido y trapo húmedo colgaban inmóviles de cada rama, creando un espectáculo hermoso y profundamente perturbador. Mateo Hernández, de 17 años, observaba la isla desde el embarcadero con una mezcla de fascinación y terror que no quería admitir. Su cámara digital, una vieja Canon que había pertenecido a su abuelo, colgaba de su cuello como un amuleto protector. Era un muchacho alto, delgado, con cabello negro siempre despeinado y ojos cafés que brillaban con una curiosidad insaciable por lo paranormal. Desde niño, Mateo había sido diferente. Veía cosas en las sombras que otros no podían ver, escuchaba susurros en habitaciones vacías, sentía presencias invisibles. Su madre lo había llevado a doctores, preocupada por su imaginación hiperactiva, pero su abuelo Roberto había sido diferente. Don Roberto había escuchado cada historia con seriedad y había sido quien le había hablado de la isla de las muñecas. ¿Estás completamente seguro de esto, mijo?, preguntó doña Carmen, la anciana trajinera que había accedido a llevarlo. Sus manos curtidas aferraban el remo con nerviosismo. Esa isla no es lugar para muchachos como tú. Doña Carmen era una mujer de casi 70 años, con cabello gris en trenza y ojos que habían visto demasiado durante su vida navegando estos canales. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había pasado la existencia al aire libre. Necesito verlo por mí mismo, doña Carmen, respondió Mateo, ajustando su mochila. Mi abuelo me contó historias sobre este lugar durante años, pero nunca pude creerlas completamente. Ahora que él ya no está conmigo. Su voz se quebró al mencionar a su abuelo. Don Roberto había muerto 3 meses atrás, dejando a Mateo con 1000 preguntas sin respuesta. En sus últimos días, el anciano había tomado su mano y le había dicho, la isla te está esperando, muchacho. Pero ten cuidado, no todo lo que vive ahí busca protección. La mujer suspiró profundamente y se persignó. Tu abuelo era un hombre sabio, uno de los pocos que entendía este lugar, murmuró mientras comenzaba a remar. Don Roberto venía aquí a menudo, especialmente después de que tu abuela Esperanza murió. Sí, se llamaba igual que la niña de la isla, y eso no era coincidencia. Pero prométeme algo, no importa lo que veas o escuches, no te quedes después del atardecer. Mientras la trajinera se deslizaba por el agua verdosa, Mateo sintió un escalofrío. El aire olía a vegetación en descomposición y algo más que le recordaba las flores del Día de los Muertos. A medida que se acercaban, las muñecas se hacían visibles, cientos, quizás miles, colgando como frutos macabros. Algunas habían perdido extremidades, otras tenían ojos descoloridos, y muchas mostraban expresiones que parecían cambiar según el ángulo. Había muñecas de todas las condiciones, algunas habían sido juguetes caros con vestidos elaborados ahora en jirones, otras eran simples muñecas de plástico, algunas estaban desnudas, otras llevaban ropas que parecían cambiadas recientemente. ¿Quién las puso ahí?, preguntó Mateo en un susurro. Don Julián Santana Barrera, respondió doña Carmen con solemnidad. Vivió aquí solo durante más de 50 años. La gente lo consideraba loco, pero no lo estaba. Decía que las muñecas protegían el alma de una niña llamada Esperanza, que se ahogó en estos canales hace 60 años. Pero hay quienes susurran que las muñecas no solo protegen, sino que también aprisionan. Y juran que tienen vida propia cuando cae la noche. La trajinera tocó la orilla con un sonido sordo. Mateo saltó a tierra, sintiendo como sus pies se hundían en el suelo cubierto de hojas húmedas y fragmentos de plástico. El aire en la isla era diferente, más espeso, cargado de humedad y algo indefinible que le erizaba la piel. Era como ser observado por miles de ojos invisibles. «Vendré por ti al mediodía», gritó doña Carmen alejándose. «Y si no estás esperándome, me voy sin ti».
El silencio que siguió fue absoluto. No había pájaros, no había viento, no había chapoteo del agua. Era como si la isla existiera separada del mundo normal. Se adentró en el sendero principal, donde las muñecas colgaban menos densamente. Sus ojos de plástico parecían seguir sus movimientos con atención perturbadora. Más de una vez se detuvo, con la sensación de haber visto moverse una muñeca por el rabillo del ojo. Las muñecas parecían organizadas por patrones. Un árbol tenía principalmente muñecas vestidas de azul, otro muñecas rubias, otro las que habían perdido brazos. Como si alguien las hubiera clasificado conscientemente. Al llegar a una pequeña cabaña en el centro, encontró a un hombre mayor tallando el rostro de una nueva muñeca de madera. El hombre levantó la vista y sonrió, aunque sus ojos permanecieron serios. «Tú debes ser Mateo, el nieto de don Roberto», dijo con voz suave. «Me llamo Diego Vázquez, cuidador de este lugar desde que don Julián partió hace 5 años». Diego era un hombre de 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás y manos de artesano. Sus ojos azul grisáceo contrastaban con su piel morena, y había algo en su mirada que sugería haber visto fenómenos incomprensibles. «Mi abuelo me habló de usted», dijo Mateo, notando que las muñecas cercanas parecían en mejor estado. «Decía que era el único que entendía lo que pasaba aquí». «Tu abuelo era un buen hombre», Diego dejó su tallado a un lado. «Venía frecuentemente, especialmente después de que tu abuela Esperanza murió. Tu abuela llevaba el mismo nombre que la niña de la isla, y no era casualidad. Había conexiones entre tu familia y este lugar». Diego señaló un tronco convertido en banco. Mateo se sentó, sintiendo que las muñecas se inclinaban ligeramente hacia ellos, como queriendo escuchar. «Dime, muchacho», continuó Diego, «¿qué buscas exactamente en este lugar?» Mateo vaciló. Desde siempre había visto sombras que se movían sin causa, figuras translúcidas en su visión periférica. Su abuelo había sido el único que no lo trataba como si estuviera loco. «Respuestas, supongo». «Mi abuelo decía que las muñecas cobraban vida por las noches, que protegían algo importante. Pero también mencionaba un peligro, una presencia oscura». Diego asintió lentamente, mirando una muñeca deteriorada que colgaba cerca. «Las leyendas son complicadas. Algunas hablan de protección, otras de venganza. Lo que sí puedo decirte es que esta isla no es como otros lugares. Aquí, la línea entre los vivos y los muertos es muy delgada». Un crujido suave interrumpió la conversación, como alguien caminando sobre hojas secas. Ambos miraron alrededor, pero no había nadie más. Sin embargo, Mateo habría jurado que una muñeca pequeña con vestido rosa había cambiado de posición. «¿La escuchaste?», susurró Diego. «¿Escuchar qué?», preguntó Mateo, su corazón latiendo más rápido. Diego se puso de pie lentamente, escaneando los árboles. «A Esperanza. La niña que se ahogó aquí. A veces, todavía juega entre las muñecas, incluso durante el día». El sol del mediodía caía implacable sobre la isla de las muñecas, creando sombras danzantes que parecían dar vida a los cientos de rostros de plástico que observaban desde los árboles. Mateo siguió a Diego por un sendero serpenteante, grabando mentalmente cada detalle mientras su cámara capturaba la surrealista belleza del lugar. «Don Julián no era un hombre loco, como muchos pensaban», explicó Diego, deteniéndose frente a un árbol donde colgaban al menos 20 muñecas de diferentes tamaños. «Era un hombre atormentado por una visión que no podía ignorar». «¿Qué tipo de visión?», preguntó Mateo, enfocando su cámara hacia una muñeca cuyo ojo izquierdo parecía seguir sus movimientos. Diego se acercó a la muñeca y la tocó suavemente, como si fuera una vieja amiga. «Esta es Rosita», murmuró con cariño. «Fue la primera muñeca que don Julián colgó aquí, hace más de 50 años. Según él, la encontró flotando en el mismo canal donde se ahogó la niña. La muñeca era particularmente inquietante, su cabello rubio estaba enmarañado y descolorido, su vestido azul había adquirido un tono verdoso por la humedad, y sus ojos de cristal tenían una profundidad que parecía antinatural.
pero lo más perturbador era su expresión, parecía estar sonriendo y llorando al mismo tiempo. ¿Y usted cree que realmente pertenecía a la niña ahogada? Esperanza, Diego pronunció el nombre con una reverencia casi religiosa. Tenía 8 años cuando murió, hace más de 60 años. Su madre, doña Lucía, solía traerla aquí los domingos para hacer picnics bajo los sauces. Mateo bajó su cámara, intrigado por la emoción en la voz del cuidador. Usted habla como si la hubiera conocido. Diego desvió la mirada hacia el canal, donde el agua se movía lentamente entre los lirios acuáticos. En cierto modo, sí la conozco. Llevo 5 años viviendo aquí, muchacho. 5 años escuchando sus pasos por las noches, viendo cómo mueve las muñecas para formar mensajes, sintiendo su presencia cuando el viento se detiene completamente y las muñecas empiezan a mecerse solas. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Había venido buscando respuestas racionales, pero cada minuto que pasaba en la isla lo sumergía más profundamente en un mundo donde la lógica parecía no tener lugar. ¿Qué tipo de mensajes?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Diego lo guió hacia una pequeña choza cerca del centro de la isla. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas mostraban la isla en diferentes épocas, otras capturaban a don Julián trabajando con las muñecas, y unas pocas mostraban formaciones extrañas de muñecas que parecían haber sido organizadas deliberadamente. Mira esta, Diego señaló una fotografía tomada por la noche. La tomé hace 3 meses, después de escuchar ruidos extraños. En la imagen, 5 muñecas habían sido colocadas en círculo alrededor del tronco de un sauce, sus brazos extendidos hacia el centro como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. En el centro del círculo, apenas visible en la fotografía nocturna, había lo que parecía ser la silueta de una niña pequeña. Esto es imposible, murmuró Mateo, examinando la foto de cerca. Las muñecas no pueden moverse solas. Díselo a ellas, Diego sonrió tristemente. Cada mañana encuentro nuevas formaciones. A veces es un círculo, otras veces forman flechas que apuntan hacia el canal, y ocasionalmente deletrean palabras. ¿Qué tipo de palabras? Ayuda, principalmente. Pero la semana pasada formaron algo diferente, peligro. Mateo sintió que el aire de la choza se volvía más espeso. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba su cámara en la mochila. ¿Peligro de qué? Diego se dirigió hacia una ventana que daba al canal y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de urgencia que no había tenido antes. Hay algo más en esta isla, Mateo. Algo que no es esperanza. Algo que llegó después, atraído por la concentración de energía que don Julián creó sin saberlo. ¿De qué habla? Don Julián pensaba que estaba protegiendo el espíritu de una niña inocente. Pero lo que no sabía es que cuando abres un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, no siempre puedes controlar qué es lo que atraviesa ese portal. Un ruido sordo resonó desde el exterior de la choza, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Diego se tensó inmediatamente y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. «Quédate aquí», susurró. «Y sea lo que sea que veas o escuches, no salgas hasta que yo regrese». «¿Qué pasa?». Mateo se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. En el patio frente a la choza, una muñeca que había estado colgando de un árbol cercano yacía ahora en el suelo, sus extremidades dispuestas de una manera que sugería que había caído o había sido colocada. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que alrededor de la muñeca caída, otras 12 muñecas se mecían suavemente en sus ramas, a pesar de que no había ni una pizca de viento en el aire. «Empezó», murmuró Diego, abriendo lentamente la puerta. «Llegó más temprano que nunca». «¿Qué llegó?», gritó Mateo, pero Diego ya había salido. A través de la ventana, vio al cuidador caminar lentamente hacia la muñeca caída.
Las otras muñecas se mecían cada vez más rápido, y Mateo habría jurado que algunas de ellas habían girado sus cabezas para observar a Diego. El aire mismo parecía vibrar con una energía invisible, y en algún lugar de la isla, Mateo escuchó algo que lo heló hasta los huesos, la risa suave y musical de una niña pequeña. Pero no era una risa feliz. Era una risa llena de tristeza, de anhelo, y de algo más oscuro que Mateo no quería identificar. Las 2 de la tarde encontraron a Mateo y Diego reorganizando cuidadosamente las 6 muñecas que habían aparecido misteriosamente en el suelo, devolviéndolas a sus posiciones originales en los árboles con una reverencia que hablaba del profundo respeto que ambos habían desarrollado hacia los fenómenos inexplicables de la isla. El calor del día había alcanzado su punto máximo, creando una atmósfera pesada y sofocante que parecía presionar contra sus cuerpos como una manta invisible, mientras el aire vibraba con el zumbido constante de insectos y el ocasional chapoteo del agua contra las orillas de la isla. Mateo notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ayudaba a Diego a colgar una muñeca particularmente pesada, una figura de porcelana antigua que había perdido la mayor parte de su cabello pero que conservaba una expresión de dignidad melancólica en su rostro agrietado por el tiempo. Cada vez que tocaba una de las muñecas, sentía una extraña corriente eléctrica, como si los juguetes estuvieran cargados de una energía que no podía identificar pero que definitivamente era real. ¿Has notado algo diferente en ellas desde que llegaste?, preguntó Diego mientras aseguraba la cuerda de una muñeca pequeña vestida de marinero a una rama particularmente fuerte. Las muñecas, me refiero. ¿Sientes algo cuando las tocas? Mateo vaciló por un momento, inseguro de si debía admitir las sensaciones extrañas que había estado experimentando durante toda la mañana. Sí, dijo finalmente. Es como si estuvieran vivas de alguna manera. Como si hubiera algo dentro de ellas, observando, esperando. Tu abuelo describía exactamente la misma sensación, Diego asintió con comprensión. Decía que las muñecas eran como antenas, receptores que captaban las emociones y memorias que flotaban en este lugar como polen invisible en el aire. Habían terminado de reorganizar las muñecas cuando un sonido completamente inesperado rompió el silencio pesado de la tarde, el motor de una trajinera acercándose por el canal. Ambos hombres se miraron con sorpresa, no esperaban visitantes, especialmente no a esa hora del día cuando el sol tropical hacía que navegar por los canales fuera una experiencia agotadora y poco placentera. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Mateo. No, Diego frunció el ceño mientras se dirigía hacia la orilla de la isla. Doña Carmen no debería regresar hasta las 5, y muy pocas personas se aventuran hasta aquí durante las horas más calurosas del día. La trajinera que se acercaba era diferente de la que había traído a Mateo por la mañana. Era más nueva, con colores más vibrantes y decoraciones que hablaban de un propósito comercial más que del trabajo tradicional de transporte. A bordo venían 3 personas, un hombre mayor que manejaba la embarcación con movimientos expertos, y 2 turistas que claramente no eran mexicanos, cargados con cámaras profesionales y equipos que Mateo reconoció inmediatamente como material para grabación de video. Buenas tardes, gritó el trajinero mientras maniobraba su embarcación hacia la orilla. ¿Podemos desembarcar? Mis clientes están muy interesados en documentar la isla para un proyecto sobre leyendas mexicanas. Diego intercambió una mirada preocupada con Mateo. Era evidente que no estaba cómodo con la idea de recibir visitantes adicionales, especialmente considerando los eventos extraños que habían estado ocurriendo durante toda la mañana. La isla no está abierta para turismo comercial, respondió Diego con firmeza pero cortesía. Es un lugar de respeto, un memorial. Uno de los turistas, un hombre rubio de mediana edad con una cámara de video profesional, se puso de pie en la trajinera con evidente impaciencia. Hemos venido desde muy lejos específicamente para documentar este lugar, dijo en español con un fuerte acento que Mateo identificó como alemán. Pagamos muy bien por acceso completo a la isla y permiso para filmar. El dinero no es el punto aquí, Diego respondió, pero Mateo pudo notar que su resolución comenzaba a flaquear. Era evidente que el cuidador necesitaba los ingresos para mantener la isla y su propio sustento.
Solo serán unas pocas horas, intervino el segundo turista, una mujer pelirroja con equipos de grabación de audio. Somos muy respetuosos con los sitios históricos y las tradiciones locales. Después de varios minutos de negociación, durante los cuales Diego estableció reglas estrictas sobre qué áreas podían filmar y cuáles debían evitar, los turistas desembarcaron en la isla. El trajinero acordó regresar por ellos antes del anochecer, una condición que Diego había insistido fuera absolutamente innegociable. Los recién llegados se identificaron como Hans Weber y Greta Müller, documentalistas alemanes especializados en fenómenos paranormales y leyendas urbanas de América Latina. Habían estado viajando por México durante varias semanas, recopilando material para un documental sobre las tradiciones espirituales mexicanas, y la isla de las muñecas representaba uno de los puntos culminantes de su investigación. ¿Han experimentado algún fenómeno inusual durante su visita?, preguntó Greta a Mateo mientras configuraba su equipo de grabación de audio, aparatos sofisticados que incluían micrófonos direccionales y dispositivos que Mateo no reconoció pero que parecían diseñados para captar sonidos que el oído humano no podía percibir. Algunos, respondió Mateo cautelosamente, mirando a Diego en busca de orientación sobre qué tanto debía compartir con los extranjeros. Hans había comenzado a filmar las muñecas con una metodicidad profesional, capturando tomas desde múltiples ángulos y haciendo anotaciones detalladas en un cuaderno sobre la posición y condición de cada juguete. Su trabajo era impresionante desde una perspectiva técnica, pero Mateo notó que el alemán trataba a las muñecas como meros objetos, sin la reverencia que Diego había mostrado durante toda la mañana. ¿Podrían contarnos sobre la historia de este lugar? Greta había conectado sus micrófonos y estaba grabando la conversación. Estamos especialmente interesados en testimonios de primera mano sobre actividad paranormal. Diego comenzó a relatar la historia de Don Julián y Esperanza, pero Mateo notó que omitía deliberadamente muchos de los detalles más inquietantes que había compartido con él durante la mañana. Era como si el cuidador estuviera protegiendo los secretos más profundos de la isla de la curiosidad turística de los extranjeros. Mientras Diego hablaba, Mateo observó cómo las muñecas parecían reaccionar de manera diferente a la presencia de los documentalistas. ¿Están viendo esto? Hans había notado el movimiento y estaba filmando específicamente una muñeca vestida de novia que se balanceaba de manera hipnótica en su rama. Esto es exactamente el tipo de evidencia que estábamos esperando capturar. No creo que debas filmar eso, dijo Mateo instintivamente, sintiendo una creciente incomodidad con la forma en que los alemanes estaban documentando los fenómenos de la isla. ¿Por qué no?, preguntó Greta. Es un fenómeno natural que se puede explicar por corrientes de aire o vibraciones en el suelo. Pero incluso mientras hablaba, más muñecas comenzaron a mecerse, creando una sinfonía sutil pero innegable de movimiento que no podía ser explicada por ninguna causa natural. El aire seguía completamente inmóvil, el suelo era sólido, y sin embargo docenas de muñecas se balanceaban ahora con un ritmo que parecía coordinado, como si estuvieran respondiendo a una música que solo almohadilla la isla de las muñecas. Una historia de misterio y terror mexicano. La oscuridad en la choza era absoluta, una negrura tan densa que Mateo no podía ver ni su propia mano extendida frente a él. El silencio que siguió a la risa malévola fue aún más aterrador que el sonido mismo, como si toda la isla hubiera contenido la respiración en anticipación de lo que vendría. Diego, susurró Mateo, su voz apenas audible. ¿Está ahí? Aquí estoy, muchacho. No te muevas. No hagas ningún sonido. La voz del cuidador llegó desde algún lugar a la izquierda de Mateo, tensa pero controlada. En la oscuridad, Mateo escuchó el suave raspar de una cerilla siendo encendida. La pequeña llama iluminó brevemente el rostro preocupado de Diego antes de tocar la mecha de una nueva vela. La luz vacilante reveló que Esperanza había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire frío de la habitación. Las fotografías en las paredes parecían moverse ligeramente en la luz parpadeante, y Mateo habría jurado que las muñecas en las imágenes lo miraban directamente. ¿Dónde está ella?, preguntó en voz baja. Esperanza se esconde cuando él está cerca. Es lo más seguro para ella, y para nosotros.
Diego encendió rápidamente las demás velas, restaurando el círculo protector. Cuando la habitación volvió a estar iluminada, Mateo notó que la puerta, que había estado abierta, ahora estaba cerrada. Más inquietante aún, había huellas húmedas en el suelo de madera, como si alguien con los pies mojados hubiera caminado por la habitación. ¿Qué es exactamente el hombre de las sombras?, preguntó Mateo, siguiendo las huellas con la mirada. No lo sabemos con certeza. Diego se sentó en su silla, pero mantuvo los ojos fijos en la puerta. Don Julián nunca habló mucho de él. Solo sabía que llegó años después de que Esperanza comenzara a manifestarse, como si hubiera sido atraído por la actividad espiritual de la isla. Las huellas húmedas llevaban desde la puerta hasta el centro de la habitación, donde se detenían abruptamente. Era como si quien las había dejado simplemente hubiera desaparecido en el aire. ¿Ha intentado hacerle daño a alguien? No directamente. Pero su influencia se extiende. Las muñecas, cuando él está cerca, se vuelven agresivas. He visto cómo se organizan en formaciones amenazantes, cómo sus expresiones parecen cambiar para volverse más siniestras. Un golpe suave resonó en la puerta, seguido por la voz de Esperanza. Diego, déjame entrar. Él se fue, por ahora. Diego abrió cuidadosamente la puerta, y la niña fantasma se materializó lentamente en el umbral. Su vestido blanco estaba más translúcido que antes, como si el encuentro con la presencia oscura hubiera debilitado su capacidad de manifestarse. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Diego con genuina preocupación. Estoy bien, pero él está más fuerte que antes. Tu presencia, Mateo, le ha dado más poder. ¿Mi presencia? ¿Cómo? Esperanza flotó hasta quedar frente a él, sus ojos fantasmales fijos en los suyos. Los que pueden ver a los muertos también alimentan a las sombras. Es como ser una puerta que puede abrirse hacia ambos lados. Diego asintió gravemente. Por eso tu abuelo dejó de venir aquí los últimos años de su vida. Se dio cuenta de que su sensibilidad estaba fortaleciendo tanto a Esperanza como a la presencia oscura. Mateo sintió una mezcla de culpa y responsabilidad. Había venido buscando respuestas, pero aparentemente había puesto a todos en mayor peligro. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Tal vez. Esperanza se acercó a una de las fotografías en la pared, una que mostraba a don Julián trabajando en la isla. Don Julián sabía algo que nunca le dijo a nadie, ni siquiera a Diego. Algo sobre por qué realmente comenzó a colgar las muñecas. Yo pensaba que era para proteger tu espíritu, dijo Diego, claramente sorprendido. Esa era parte de la verdad. Pero había más. El día que me ahogué, no estaba sola en el canal. Un silencio tenso llenó la habitación. Mateo sintió que estaban al borde de descubrir algo fundamental, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la isla. ¿Quién estaba contigo, Esperanza?, preguntó suavemente. Un hombre. Un extraño que había estado siguiéndome durante semanas. Mi madre me había advertido sobre él, pero yo era solo una niña. No entendía el peligro. Las implicaciones de sus palabras golpearon a Mateo como un puño en el estómago. ¿Él te lastimó? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas fantasmales que nunca llegaron a caer. Intentó hacerlo. Pero me escapé corriendo hacia el agua. Pensé que si llegaba al canal, mi madre me escucharía gritar. Pero el agua estaba más profunda de lo que recordaba, y mis ropas se volvieron pesadas. Dios mío, susurró Diego. Por eso don Julián estaba tan atormentado. Sabía que no había sido un accidente. El hombre de las sombras es él mismo, confirmó Esperanza. Murió años después, pero su alma corrupta fue atraída de vuelta aquí por la culpa y la obsesión. Don Julián lo sabía porque él era el padre del hombre. El aire en la choza se volvió glacial. Mateo sintió como si el mundo hubiera girado sobre su eje. Todo lo que habían asumido sobre la isla y su historia estaba equivocado.
Don Julián no colgó las muñecas para protegerte, murmuró Diego, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Las colgó para aprisionarlo. Exactamente. Cada muñeca es una trampa, un ancla que lo mantiene atado a la isla e impide que cause daño en otros lugares. Pero las trampas se están debilitando. Han pasado demasiados años, y don Julián ya no está aquí para mantenerlas. Un estruendo terrible resonó desde el exterior, como si docenas de muñecas hubieran caído simultáneamente de los árboles. A través de las ventanas, podían ver que la noche había caído completamente, aunque Mateo habría jurado que solo habían pasado unos minutos desde que el sol empezó a ponerse. Se liberó una de las trampas, dijo Esperanza, el terror evidente en su voz. Si se rompen todas, podrá dejar la isla. Podrá volver al mundo de los vivos. ¿Qué pasará si eso sucede?, preguntó Mateo. La invasión comenzó en silencio. Las muñecas malignas se movían como arañas gigantes, utilizando sus extremidades articuladas para trepar por las paredes de la cabaña con una gracia antinatural. Sus ojos brillaban con una luz roja que parecía quemar el aire nocturno. Están tratando de llegar al altar, advirtió Itzel, sacando de su bolsa puñados de sal marina. Si corrompen el círculo de protección, el sello se romperá completamente. Las muñecas originales de la isla respondieron inmediatamente. Esperanza, aún en el centro del altar, comenzó a coordinar la defensa con una voz que ahora sonaba como la de un general experimentado. Círculo interior, protejan a los humanos. Círculo exterior, intercepten a las invasoras. Diego observó fascinado y aterrorizado mientras docenas de muñecas se lanzaban al combate. Algunas usaban sus cabezas desprendidas como proyectiles, otras se enredaban con las invasoras en combates cuerpo a cuerpo que producían sonidos espeluznantes de plástico contra madera, de porcelana rompiéndose. Carmen había pasado del shock científico a la documentación frenética. Esto es increíble. Una guerra entre entidades que ni siquiera deberían existir. Una de las invasoras logró atravesar las defensas y se dirigió directamente hacia Esteban. Su cara era una caricatura horrible de la inocencia infantil, con mejillas rosadas pintadas que contrastaban con sus ojos llenos de malicia. Diego actuó por instinto, tomando una lámpara de queroseno y arrojándola contra la criatura. El fuego se extendió inmediatamente, y la muñeca invasora comenzó a retorcerse con gritos que sonaban demasiado humanos. El fuego las debilita, gritó Itzel. Pero cuidado con las nuestras. Como si hubiera estado esperando esa señal, más muñecas invasoras comenzaron a emerger del canal. Pero estas eran diferentes, más grandes, hechas de materiales que parecían absorber la luz. Sus movimientos eran más coordinados, más inteligentes. Generales, murmuró Esperanza con voz preocupada. Han enviado a las generales. La batalla se intensificó. Las muñecas protectoras de la isla luchaban valientemente, pero era evidente que estaban siendo superadas en número. Por cada invasora que destruían, dos más emergían de las aguas oscuras. Fue entonces cuando Diego recordó algo del diario de su bisabuelo. Sacó el libro y lo abrió en una página que mostraba un diagrama complejo, la disposición exacta de las muñecas originales alrededor de la isla, conectadas por líneas que formaban un patrón geométrico. Itzel, gritó. Mi bisabuelo diseñó la isla como un mandala gigante. Cada muñeca está posicionada estratégicamente. La anciana entendió inmediatamente. Si activamos todo el patrón de una vez, podemos crear una barrera que las expulse. ¿Cómo?, preguntó Carmen, esquivando una muñeca invasora que se había lanzado desde el techo. Itzel señaló el centro del altar, donde Esperanza seguía coordinando la defensa. Necesitamos que todas las guardianas originales regresen a sus posiciones exactas y que el heredero active el patrón con su sangre. Diego no vaciló. Tomó el cuchillo que su abuelo había guardado y se hizo un corte en la palma. ¿Qué tengo que hacer? Primero debemos llamarlas de vuelta. Itzel comenzó otro cántico, esta vez en una mezcla de lenguas antiguas. Esperanza, ordena la retirada.
La muñeca que albergaba el espíritu de la niña ahogada emitió un silbido agudo que atravesó el caos de la batalla. Inmediatamente, todas las muñecas protectoras comenzaron a retirarse hacia sus posiciones originales alrededor de la isla. Pero las invasoras no iban a permitir una retirada ordenada. Lanzaron un ataque final y masivo, tratando de alcanzar el altar antes de que el patrón pudiera activarse. Carmen, superando su terror académico, tomó otra lámpara de querosén. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Esteban, con lágrimas en los ojos pero determinación en la voz, se posicionó entre las invasoras y su nieto. Tu bisabuelo estaría orgulloso, mijo. Diego colocó su mano ensangrentada sobre el altar, específicamente sobre un símbolo tallado que no había notado antes. Inmediatamente, sintió una conexión con cada una de las muñecas originales de la isla. Podía percibir sus posiciones, sus propósitos, su dedicación protectora. El patrón se activó. Una luz dorada brotó del altar y se extendió en líneas rectas hacia cada punto donde una muñeca protectora había encontrado su lugar. La isla entera se iluminó como si fuera de día, pero con una luz que no era del sol. Las muñecas invasoras comenzaron a convulsionarse. Sus formas se distorsionaron, sus colores se desvanecieron, y una por una comenzaron a desintegrarse en ceniza que el viento se llevó de vuelta al canal. Pero el esfuerzo había cobrado un precio. Diego se tambaló, sintiendo como si parte de su energía vital hubiera sido drenada. Itzel lo sostuvo antes de que cayera. El primer ritual está completo, dijo con satisfacción. Has probado que eres digno. Pero esto era solo el comienzo. En el altar, Esperanza había cambiado. Ya no parecía solo una muñeca poseída por un espíritu. Ahora había algo más en ella, algo que Diego reconoció con un sobresalto de emoción. ¿Bisabuelo?, susurró. La muñeca sonrió con una expresión que ningún juguete debería haber podido hacer. Hola, Diego. Ha pasado mucho tiempo desde que pude hablar directamente contigo. La reunión con el espíritu de su bisabuelo fue más emotiva de lo que Diego había anticipado. A través de la muñeca de Esperanza, Julián Ramírez pudo contarle los detalles de los últimos 60 años, cómo había trabajado con Santana para fortalecer los sellos, cómo había descubierto la verdadera naturaleza de la entidad aprisionada, y cómo había tomado la decisión de fragmentar su alma para mantener las barreras. No fue un sacrificio, explicó la voz de su bisabuelo. Fue una elección. Cada parte de mí que habita en estas guardianas puede experimentar el mundo, puede proteger a nuestra familia. En cierto modo, he vivido más en estos años que en toda mi vida mortal. Carmen, que había estado documentando la conversación, hizo una pregunta que había estado molestándola. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Diego específicamente? Itzel, que había estado preparando el ritual final de la noche, respondió sin levantar la vista de sus preparativos, porque el mundo está cambiando. La tecnología, la urbanización, la pérdida de las tradiciones antiguas, todo esto debilita las barreras entre dimensiones. Necesitamos guardianes que puedan existir en ambos mundos. Además, añadió el bisabuelo, la entidad aprisionada ha estado aprendiendo. Cada intento de escape le enseña nuevas formas de manipular la realidad. Las invasoras de esta noche no eran aleatorias. Fueron enviadas para estudiar nuestras defensas. Diego sintió un peso creciente en su pecho. ¿Qué exactamente estoy aceptando? ¿Cuál será mi vida de ahora en adelante? Esteban se acercó y puso una mano en el hombro de su nieto. Tu bisabuelo me explicó algunas cosas antes de desaparecer. No serás prisionero de la isla, pero sí serás su guardián. Vendrás aquí cada luna nueva, pasarás la noche reforzando los sellos. Durante el resto del mes, vivirás tu vida normal. ¿Normal? Diego rió amargamente. Después de esto, ¿cómo puedo volver a la normalidad? Porque la normalidad es lo que proteges, dijo la voz de Esperanza, pero ahora era claramente ella quien hablaba, no su bisabuelo. Mi vida normal fue interrumpida cuando tenía 7 años. Me ahogué en estos canales.
La calma que siguió a la retirada de la entidad fue engañosa. Diego debería haber sabido que algo tan poderoso y ancestral no se rendiría tan fácilmente. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó con el amanecer, cuando el sol salió de un color que no era dorado, sino de un rojo profundo y sangriento que tiñó toda la isla de carmesí. «Eso no es natural», murmuró Carmen, observando el cielo a través de su cámara. «El espectro de luz está completamente alterado». Itzel, que había estado meditando junto al altar desde que terminó el ritual, abrió los ojos con expresión de alarma. No se retiró, susurró. Se reagrupó. Y ahora está atacando la barrera desde una dirección completamente diferente. Las muñecas de la isla, que habían estado inmóviles desde el alba, comenzaron a moverse de nuevo, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran luchando contra alguna influencia externa. Esperanza, que había sido su portavoz constante, ahora temblaba violentamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, acercándose al altar. Está tratando de poseernos», la voz de Esperanza sonó distorsionada, como si dos entidades estuvieran hablando simultáneamente. «Desde que estableciste la conexión con todas nosotras, puede usar esa misma conexión para infiltrarse». Esteban, que había estado revisando los escritos de su padre, encontró un pasaje que los llenó de horror. Si el guardián primario establece vínculos directos con las centinelas, corre el riesgo de crear un canal bidireccional. Lo que protege también puede ser infectado. Mi bisabuelo sabía esto. Diego sintió una oleada de pánico. Por eso fragmentó su alma, para evitar crear un punto único de falla. Carmen, que había estado monitoreando los cambios en el ambiente, señaló hacia el canal. «Miren el agua». El canal de Xochimilco se había vuelto completamente negro, como si fuera petróleo líquido. Y desde esa oscuridad, comenzaron a emerger no muñecas, sino formas que eran claramente orgánicas. Criaturas que alguna vez habían sido humanas, pero que habían sido transformadas por siglos de exposición a la influencia de la entidad. «Los antiguos guardianes», murmuró Itzel con horror. «Todos aquellos que fallaron en sus intentos de contenerlo a lo largo de los siglos». Las criaturas se movían con una coordinación terrible. Algunas caminaban sobre el agua como si fuera tierra sólida, otras se deslizaban bajo la superficie, y unas pocas simplemente flotaban en el aire, desafiando toda ley física conocida. Pero lo más aterrador era que Diego podía reconocer rostros familiares entre ellas. Guardianes de su propia línea familiar, transformados por el fracaso en servos de la entidad que una vez habían tratado de contener. «Necesitamos romper la conexión», dijo Diego, tratando de controlar el pánico en su voz. «Si sigue usando mi vínculo con las muñecas para infiltrarse». «No puedes», interrumpió la voz distorsionada de Esperanza. «El ritual ya está completo. La única forma de romperlo sería...». ¿Sería qué? Itzel cerró los ojos, como si la respuesta le causara dolor físico. «Destruir todas las muñecas de la isla. Romper el patrón completamente. Pero eso también liberaría inmediatamente a la entidad». Diego se encontró atrapado en una paradoja imposible. Mantener la conexión significaba darle a la entidad una forma de corromper las defensas desde adentro. Romperlas significaba eliminar las defensas por completo. Fue entonces cuando su bisabuelo habló, su voz luchando por superar la influencia corruptora. Hay una tercera opción. Pero requiere un sacrificio que no quiero pedirte que hagas». «¿Cuál?». «Puedes invertir la conexión. En lugar de que la entidad use tu vínculo para infectar las muñecas, puedes usar tu vínculo para drenar su poder hacia ti. Absorberlo directamente en tu ser». Carmen entendió inmediatamente las implicaciones. «Eso te mataría. O peor, te convertiría en lo que estás luchando». No necesariamente. Itzel había comenzado a sacar elementos para un ritual diferente. Los antiguos textos hablan de un proceso llamado la transformación del guardián. Si puede absorber la esencia de la entidad sin ser corrompido por ella, se convertiría en algo nuevo. Ni completamente humano ni completamente divino. Las criaturas corrompidas habían comenzado a llegar a la orilla.
Su presencia hacía que el aire mismo se sintiera pesado y tóxico. Diego podía ver que las muñecas de la isla estaban perdiendo su batalla contra la influencia corruptora. Una por una, comenzaban a girar sus cabezas hacia él con expresiones maliciosas. No hay tiempo para considerar todas las opciones, dijo Esteban, colocándose protectoramente frente a su nieto. ¿Qué necesitas para el ritual? Itzel comenzó a trazar símbolos en el suelo con una sustancia que brillaba con luz propia. Necesito que Diego se coloque en el centro del patrón. El ritual requerirá que abra su mente completamente a la entidad, que la invite a entrar. Eso suena como una forma muy elaborada de suicidio, murmuró Carmen. Las criaturas corrompidas, que habían estado avanzando hábilmente hacia el altar, comenzaron a tambalearse. Su conexión con la entidad se estaba debilitando a medida que su poder era drenado y transformado. «Está funcionando», gritó Carmen. «Las criaturas se están desintegrando». Pero el costo personal para Diego era evidente. Su cabello había comenzado a volverse blanco, sus ojos ahora brillaban con una luz que no era completamente humana, y cuando hablaba, su voz resonaba con armonías que sugerían múltiples tonos simultáneos. La entidad hizo un último esfuerzo desesperado, tratando de romper la transformación con una descarga de puro odio cósmico. Pero entonces, Esteban hizo algo inesperado. Se acercó al patrón ritual y tomó la mano de su nieto, compartiendo voluntariamente parte de la carga. «No estás solo en esto», dijo simplemente. Itzel completó el círculo, y de repente el ritual se convirtió en algo diferente, no la transformación de un individuo, sino la evolución de una comunidad. El poder de la entidad, filtrado a través de 4 perspectivas humanas diferentes, fue completamente transformado. Las criaturas corrompidas se desintegraron en luz dorada que regresó al canal, purificándolo. Las muñecas de la isla se estabilizaron, libres finalmente de cualquier influencia externa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen suavemente. El sol, que había mantenido su color rojo durante todo el ritual, finalmente regresó a su dorado natural. Un nuevo día había comenzado, y con él, una nueva era de protección para el mundo. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles desnudos de la isla cuando Mateo abrió los ojos. Se encontraba tendido en el suelo, rodeado por los rostros preocupados de Sofía, don Esteban y el padre Martínez. El doctor Vega había desaparecido junto con su hija, finalmente en paz después de décadas de tormento. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Sofía, ayudándolo a sentarse. Mateo notó que su prima tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa de alivio. «Como si hubiera corrido un maratón», murmuró él, frotándose las sienes. «Pero, diferente. Más ligero, de alguna manera». «Lo hiciste, mijo», dijo don Esteban, y su voz temblaba de emoción. «Después de todos estos años, finalmente terminó». Mateo se puso de pie lentamente y miró a su alrededor. La transformación de la isla era asombrosa. Donde antes colgaban cientos de muñecas terroríficas, ahora solo había árboles normales con ramas desnudas que se mecían suavemente en la brisa matutina. La cabaña de Julián Santana seguía ahí, pero ya no tenía esa aura siniestra que la había caracterizado. Parecía simplemente lo que era, una casita abandonada en medio de un canal. Sin la presencia de Esperanza manteniendo viva la maldición, la isla volverá a ser lo que era antes, un pequeño pedazo de tierra rodeado de agua. Los turistas seguirán viniendo por la leyenda, pero ya no habrá nada sobrenatural que encontrar aquí. Sofía se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. ¿Sabes lo que acabas de hacer? No solo liberaste a todas esas almas. También liberaste a nuestra familia de una maldición que ha perseguido a los Hernández durante generaciones. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que había llevado sin saberlo durante toda su vida. Pensó en su abuelo Roberto, en las noches que lo había visto despierto, mirando por la ventana hacia el sur, hacia Xochimilco. Ahora entendía que no había estado contemplando el paisaje, sino cargando con la culpa de una decisión desesperada tomada por un joven aterrorizado. «Tengo que hacer algo más», dijo Mateo de repente, dirigiéndose hacia la cabaña.
¿Qué?, preguntó Sofía, siguiéndolo. El diario de Julián. Y las cosas de mi abuelo que deben estar aquí. Necesito llevarlas de vuelta con nosotros. Dentro de la cabaña, Mateo encontró no solo el diario de Julián, sino también una caja de madera que contenía cartas, fotografías y otros recuerdos. Entre ellos, descubrió una carta que su abuelo había escrito pero nunca enviado, dirigida a él. Siempre supe que serías tú, nieto. Desde pequeño mostraste una compasión y una comprensión del mundo que yo nunca tuve. Si logras ayudar a Esperanza a encontrar la paz, sabrás que no solo has salvado a todas las almas que ella atrapó, sino que también has redimido a 4 viejos que cometieron un error terrible hace muchos años. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y confío en ti completamente. Las futuras generaciones de la familia Hernández tenían derecho a conocer la verdad completa, no solo los fragmentos de culpa y secretos que habían sido transmitidos durante décadas. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Sofía mientras observaba escribir. Mateo pensó por un momento antes de responder. Creo que voy a estudiar trabajo social. O tal vez psicología. Hay muchas personas en el mundo que están atrapadas por sus propios demonios, como Esperanza lo estaba. Si pude ayudar a una niña que había estado perdida durante 60 años, tal vez pueda ayudar a otros que no han estado perdidos durante tanto tiempo. El padre Martínez, que había estado en silencio durante la mayor parte del viaje de regreso, finalmente habló. Tienes un don, Mateo. No un poder sobrenatural como el que tenía Esperanza, sino algo tal vez más poderoso, la capacidad de ver la humanidad en otros, incluso cuando ellos mismos la han perdido. Mi abuelo tenía razón, añadió don Esteban. Siempre supo que serías especial. Cuando llegaron al embarcadero, había una multitud esperándolos. La noticia de lo que había sucedido en la isla de las muñecas se había extendido de alguna manera, y docenas de familias que habían perdido seres queridos en las aguas de Xochimilco a lo largo de los años estaban ahí, esperando noticias. Una mujer mayor se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto?, le preguntó. ¿Mi hijo Miguel finalmente está libre? Mateo recordó al espíritu que había visto liberarse al principio, el joven que había sonreído agradecido antes de desvanecerse en luz dorada. Sí, señora. Está libre. Y está en paz. Una tras otra, más familias se acercaron con preguntas similares, y Mateo hizo su mejor esfuerzo para responder a cada una. Aunque físicamente estaba agotado, sentía una energía emocional que no había experimentado antes. Por primera vez en su vida, sabía exactamente cuál era su propósito. Sofía se quedó a su lado durante toda la tarde, ayudándolo a hablar con las familias y traduciendo cuando su emoción lo abrumaba demasiado para encontrar las palabras correctas. Al final del día, cuando la multitud finalmente se dispersó, se sentaron juntos en un banco cerca del agua. ¿Crees que realmente terminó?, preguntó Sofía. ¿Que no habrá más apariciones, no más muñecas, no más desapariciones misteriosas? Mateo miró hacia el canal donde el sol poniente creaba reflejos dorados en el agua. Por primera vez en décadas, las aguas de Xochimilco se veían completamente pacíficas. Sí, dijo con certeza. Terminó. Esperanza encontró su camino a casa, y todas las almas que había atrapado la siguieron. La isla será solo una isla otra vez. Esa noche, de regreso en la Ciudad de México, Mateo se sentó en su escritorio y terminó de escribir la historia completa en su cuaderno. Cuando llegó a las últimas líneas, se detuvo por un momento, pensando en cómo terminar una historia que había comenzado décadas antes de que él naciera. La maldición de los Hernández ha terminado. Pero nuestro legado de sanación apenas comienza. Cerró el cuaderno y lo colocó en el cajón superior de su escritorio, junto con la carta de su abuelo y el diario de Julián Santana. Algún día, cuando fuera mayor y más sabio, tal vez escribiría un libro sobre lo que había aprendido en la isla de las muñecas. Por ahora, era suficiente saber que había cumplido con el propósito para el cual había nacido. Afuera de su ventana, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas terrestres,
cada una representando una vida, una historia, una posibilidad de redención. Mateo sonrió, cerró los ojos, y por primera vez en días, durmió profundamente, sin pesadillas, sin susurros de muñecas, solo con los sueños pacíficos de un joven que había encontrado su lugar en el mundo. La historia de la isla de las muñecas había llegado a su fin. Pero las historias de sanación y redención que había inspirado apenas comenzaban.